Buenas tardes de nuevo. A continuación vamos a tener la mesa redonda de los tres contertulios, que contaré brevemente un poquito la trayectoria. Sin más dilación, tenemos aquí un trío de lujo. Les dejo paso a que ellos les cuenten. Muchas gracias, Carlos. Pues nada, bienvenidos de nuevo. Permítame saludar, que no lo hice antes, al subdelegado de Defensa, al coronel subdelegado de Defensa aquí presente también y al delegado de la Real Liga Naval. Así que, como vemos, seguimos teniendo muchos más expertos en el asunto que vamos a tocar hoy. Y ahora, para completar la perfección de la inteligencia artificial, pues nos van a permitir aportar un poquito de humanidad con nuestros aciertos y nuestros errores en un breve coloquio o mesa redonda sobre algunos aspectos, dudas o interrogantes que suelen quedarse en el tintero cuando se habla de aquellos 5 días de julio, como decía nuestro contertulio fundador, Luis Cola Benítez, ya fallecido. Precisamente 5 días de julio es una obra de Luis Cola Benítez que está digitalizada y la pueden ustedes descargar en nuestra página web. Si se meten en Internet, Tertulia Amigos del 25 de julio, pueden descargar esta obra y otras muchas, entre ellas las fuentes documentales y otras obras que estamos digitalizando para que ustedes tengan acceso gratuito a todas ellas. Bueno, pues para ello tenemos con nosotros a estas dos personas que ya ha comentado Carlos, a Emilio Abad Ripoll, general de Artillería, y al coronel de Infantería, Antonio Martínez Jimeno, y a este que les habla, que como ya ha dicho Carlos, soy capitán de navío del Cuerpo General de la Armada, también retirado. Bueno, pues sin más dilación y recordando a aquella mujer que quería alertar a los artilleros de Paso Alto y se moría de desesperación para que apretaran un gatillo o prendieran una mecha en esa noche del día del 21 al 22 de julio de 1797, permítanme preguntar, ¿quién rompe el fuego? El artillero. El artillero. El artillero. Bueno, pues Luis, artillero. yo te voy a preguntar a ti porque en los cuadros que ve uno, y aquí hay un director de cine, siempre aparecen los barcos ahí mismo, delante de la Plaza de España, y sin embargo, en los libros que lee uno, la cosa no es así. Los barcos no estaban ahí a tiro de piedra del Castillo de San Cristóbal. Tú, como marino, que te conoces las mareas, las corrientes y todas esas cosas, yo no he pasado de babor y estribo, pero ahí. Pues tú, como marino, cuéntanos, ¿dónde estaban los barcos? El ataque del 22, aquí mismo, detrás, a Valle Seco y Sí, el Bufadero, pues, y la noche del 24 al 25 en el ataque grande a la plaza. Bueno, básicamente estaban en el mismo sitio. Efectivamente, aquí está Teodoro Ríos también con nosotros, un director de cine al que todos conocemos y todos queremos. Los barcos estaban al resguardo de los vientos y al resguardo de la artillería. Aquí hay navegantes, porque eso es un Real Club Náutico. En aquellos días los vientos eran de componente norte y entonces estaban activadas las barranqueras, sobre todo las barranqueras del Bufadero y la barranquera de San Andrés, que era donde venían las turbonadas de viento, de componente norte, como digo. Entonces se metieron entre esos dos lugares, entre el Bufadero y San Andrés. Además, entre el Bufadero y San Andrés también estaban al resguardo de los alcances de la artillería santacrucera, es decir, al resguardo, o por lo menos alejado, fuera del alcance de la batería de San Andrés y fuera del alcance de la batería de Paso Alto, que era la que estaba, aparte de San Andrés, la que estaba más al norte. Eso es más o menos, para que ustedes se sitúen, donde está el espigón de la dársena pesquera, el actual espigón de la dársena pesquera, pues un poquito, unos 100 metros hacia afuera, pues ahí básicamente es donde estaban. Ahí fondearon en la noche del día o en la mañana del día 22 de julio de 1797, fondearon las 3 fragatas, el cúter y la bombardera. Al día siguiente levantaron el fondeo y se unieron al resto de la flota y luego volvieron todos a fondear el día 24 por la tarde, ya toda la flota completa, también en ese mismo lugar. Claro, es un lugar donde estaban protegidos de los vientos y de la artillería tinerfeña, pero ese fondeadero, si ustedes miden en el Grafcam, por ejemplo, verán que hay 5 kilómetros desde ahí hasta Santa Cruz. Y con el viento del norte, remar desde Santa Cruz hasta ese lugar, pues es una tarea bastante complicada. De hecho, Nelson tardó 2 horas en llegar desde el momento en que le hirieron hasta llegar al Teseus. Tardaron 2 horas en llegar remando contra viento y marea. Bueno, el general Gutiérrez, por supuesto, no debía de ser ajeno a esas condiciones de mar y viento.
porque él ya llevaba, como nos ha contado antes Carlos en el vídeo, llevaba desde el 91, llevaba viendo la costa desde el Castillo San Cristóbal, observando los vientos y corrientes, y tenía una idea seguro de lo que le podían pasar a los británicos. Además, él también tenía experiencia, había desembarcado en las Islas Malvinas y también en Argel y demás. O sea que él, toda esa experiencia que tenía, le debió de servir para situar el despliegue de las fuerzas de infantería, todas las unidades de infantería. Y eso yo creo que Antonio es el que mejor nos lo puede explicar, ¿no? El despliegue de las unidades de infantería. Bueno, el general Gutiérrez, para llevar a cabo la defensa y circunscribiéndonos a lo que son unidades de infantería, básicamente contaba con 500.000 de personas, ¿no? Ese 500.000 era un grupo de gente, pero que era muy heterogéneo, muy diverso, con diversas experiencias, organización, materiales, es decir, muy variado, ¿no? Y hay que decir que de ellos, de esos 500 aproximadamente, solamente un tercio eran profesionales, ¿no? Los primeros que voy a hablar son los que pertenecían a los cazadores de los regimientos de milicias. Había aproximadamente un centenar, estaban localizados en lo que es la entrada a la Alameda, cerca del castillo, en lo que sería básicamente donde desemboca la calle San José. Estos cazadores eran de milicias, esto quiere decir que eran como nuestros reservistas de hoy en día, era personal que no era permanente, no eran militares permanentes, ni eran profesionales, sino que era gente que se vinculaba, tenían su profesión, pues eran carpinteros, tienen una tienda, lo que fuese, y una vez al mes o una vez cada 2 meses se reunían para hacer instrucción, adiestrarse y todo eso. Es decir, era personal que no era profesional, como nuestros reservistas de hoy en día. La suerte que tuvimos, que estos cazadores resulta que habían sido activados años antes con motivo de la Guerra de la Convención y habían participado en la campaña de Rosellón. Es decir, tenían ya una cierta experiencia militar. Al margen de estos, también teníamos 60 hombres que pertenecían a las banderas de Cuba y La Habana. ¿Qué eran estos 60 hombres de las banderas de La Habana y Cuba? Bueno, pues era personal que acababa de ser reclutado y estaba preparado aquí en Tenerife esperando un transporte de oportunidad para ir a su unidad de destino que va a ser pues, en Cuba, ¿de acuerdo? Entonces eran como reclutas, pero todavía no habían recibido ni una instrucción, ni estaban encuadrados, ni tenían adiestramiento, y bueno, pues estos eran los que pertenecían a las banderas de La Habana y Cuba. ¿Dónde estaban ellos localizados? Pues básicamente a lo que es el final de la calle Imeldo Serís, en su cruce con Bravo Murillo, lo que se conoce por calle Barranquillo, y aquí muchas veces nos referiremos a ella como Barranquillo del Aceite, ¿de acuerdo? Y luego el tercer grupo con el que contaba eran 40 rozadores de la laguna. Los rozadores no eran siquiera ni militares, eran personal civil. Los rozadores son aquellos que se dedican a abrir rozas o trochas en el monte, llevan básicamente lo que es un palo, un astil, y al final de una especie de hoz corta, con el cual iban cortando, por así decirlo, o desbrozando las veredas o las trochas que hay por el monte. Bueno, pues este tipo de personal era un personal que pertenecía al paisanaje, si luego tenemos oportunidad hablaremos de él, y que también se vinculaban con las unidades. Bueno, estos 40 estaban ubicados en lo que es la ermita de San Telmo, más allá del Barranco de Santos. Estos son los 3 elementos que estaban, por así decirlo, fijos. Y luego estaba el elemento más fuerte, que eran unos 250 hombres, pertenecían al batallón de Infantería de Canarias, estaban en lo que hoy en día es el Museo de la Naturaleza, al lado del Barranco de Santos, al otro lado de la Iglesia de la Concepción, y estos eran ya fuerzas regulares, profesionales, que estaban ya con una estructura, un orgánico y material más regular dentro de lo que cabe. ¿Qué misión tenía este elemento que se constituía en reserva? Pues básicamente estar alerta para acudir allá donde el jefe creyese necesario. El general Gutiérrez le da una gran autonomía y una gran iniciativa en el desarrollo de sus misiones y le dice, y caso de que no seas necesario en ningún sitio, te vienes rápidamente, en cuanto empiecen los combates al Castillo de San Cristóbal, que yo te diré, ¿de acuerdo? Entonces, como vemos, era un grupo bastante heterogéneo, variado en cuanto a orgánica, en cuanto a materiales, en cuanto a todo. Pero lo que sí les unía es una cosa que es un espíritu de equipo y una gran voluntad de defensa, ¿de acuerdo? Y bueno, con esto básicamente pues termino de hablar lo que es la visión inicial de la infantería y bueno, creo que hay que hablar un poco de la artillería también, ¿no? La artillería es una pena que hayan desaparecido la mayoría de las posiciones artilleras que hubo. Todos saben que había 3 castillos, el de Paso Alto, el de San Cristóbal en la Plaza de España y el de San Juan o el Castillo Negro más al sur. Y intercalados entre ellos había torres, fuertes, había un total de 16 posiciones más. Aquí mismo, lo saben los de esta casa, estaba el fuerte de San Miguel, un fuerte importante, aquí mismo. ¿Era importante la artillería? Sí. Era la plaza artillera más importante de Canarias, lo cual demuestra la importancia que le daba la corona a su puerto real de aquí,
y también era la posición artillera más importante en el Atlántico Oriental al sur de la península. En total aquí había 88 cañones. Había materiales relativamente modernos, pero los militares sabemos que eso de tener material en última hora es muy difícil de conseguir. Y luego las plantillas tampoco estaban al completo exactamente. Los artilleros estaban mal en las plantillas, tenían menos del 50%. Y las sustituían con gente de las milicias que hacían los trabajos pues, más rutinarios, el llevar la munición a brazos, mover las piezas, pero que no intervenían en nada que tuviera un poco de técnica que ver. ¿Cómo funcionaron? Funcionaron muy bien. La defensa estaba muy bien planeada y funcionaron muy bien. El propio Nelson dice que apenas le detectan los barcos, las lanchas aquí delante, dice Nelson, 30 o 40 bocas de fuego dispararon inmediatamente, y empezaron a dispersar las lanchas, a la vez cooperando con la mala situación de la mar, a dispersar las lanchas. Hundieron el cúter y impidieron el desembarco de droga en la primera parte, la parte norte de la Plaza de España hacia acá, impidieron totalmente que desembarcaran. Barrieron con metralla barriendo la playa de la Alameda, que estaba pegadito del mar, al borde de la Alameda, y en definitiva la defensa costera estaba bien planeada, eran ya muchos siglos también de experiencia, y actuó muy bien aquella noche. Bueno, hay un oficial inglés, recordar que el que dice que jamás ha sufrido un fuego de batería tan intenso en un desembarco como el que sufrió aquí. Bueno, yo estoy seguro que, como en todas las operaciones militares, siempre todo está muy bien planeado, bien preparado, pero siempre hay que adoptar... Recuerden un viejo axioma militar, que en todos los cuarteles generales tiene que haber una moto con sidecar, ¿sabes? La moto con el que va sentado al lado. El motorista lleva la orden y el del sidecar o sidecar lleva la contraorden, ¿no? O la rectificación. Pues lo mismo ocurrió, hubo que modificar cosas. Por ejemplo, se nos aparece la figura que ha citado ya Carlos antes del teniente Grandi. Don Francisco Grandi, que era un oficial de milicia que estaba inscrito al Real Cuerpo de Artillería, a ese hombre mandaba la batería de Santo Domingo. Santo Domingo estaba, pónganse en el charco de la Plaza de España, ahí está San Cristóbal, mirando al mar. A la izquierda, un anexo, una pequeña batería con 3 cañones, que es la de Santo Domingo. Y esa la mandaba Grandi. Y Grandi se da cuenta a la tarde del 23 que la playa de la Alameda, que la tiene aquí, no está batida por ningún cañón. Tienes los cañones apuntando al mar. Pide permiso, abre una tronera, coloca un cañón apuntando a la playa de la Alameda. Ese cañón, luego igual hablamos de él, dicen que es el Tigre, y hace lo que ya saben ustedes que hacen, entre otras cosas, quitarle el brazo a Nelson y barrer totalmente aquella playa. Pues hubiera sido poco también el tema del clavado de los cañones. Yo sé que algunas personas no sabrán lo que es clavar los cañones. Unos días un señor me dijo a mí, ¿era que ponían clavos en las ruedas para que no se pudieran mover? No. Los cañones de ahora, cuando tienen que meterle el proyectil, se abren por detrás, se mete el proyectil, se cierra y dispara. Los de entonces estaban totalmente cerrados por detrás. Solamente tenían un agujero vertical que se llamaba el oído, por el que se metía pólvora muy viva y que conectaba con la pólvora que habían metido por la boca, que iba a ser la carga explosiva, la carga impulsora del proyectil. Clavar los cañones consistía en meter en el oído un clavo de un calibre un poquitito más grande y martillearlo, y al tapar el oído no se podía dar fuego al cañón. Eso es lo que hacen los ingleses con 5 de los 7 cañones de la batería del muelle. En la cabeza del muelle había 7 cañones y lo utilizan 5. Grandi, en la madrugada, ayudado por un grupo de artilleros y por un herrero, en la novela de Luis, 5 días de julio, el protagonista es el herrero, abren, desatascan, sacan los clavos con alicates, como pudieran, sacan los clavos y vuelven a poner en funcionamiento las piezas. Y esas piezas, como ha dicho también antes el vídeo, hunden 2 de las 15 barcas que se acercaban a las 5 de la mañana más o menos, y otra barca la hunde en la batería de San Cristóbal. De manera que jugó un papel importantísimo. Eso llevó a que la tertulia le propusiera al ayuntamiento dar el nombre de Teniente Grandi a un trozo del paseo marítimo. El ayuntamiento lo aprobó y por eso se llama el paseo del Teniente Grandi. Pero fueron variaciones sobre el mismo tema, tener que cambiar el plan con lo que estaba dicho. Bueno, Luis, ahora me toca a mí.
respecto, hemos hablado del sitio que estaban los barcos ingleses antes. ¿Por qué no se acercaron más si sabemos todos que tenían una potencia de fuego muy superior a la defensiva? No he dicho que los cañones de la defensa eran unos 88 entre cañones y morteros, y los ingleses traían 390 y tantos, eran muy superior. ¿Por qué no se acercaron más y cañonearon una ciudad que era de madera en su mayor parte? Bueno, efectivamente se tenían que acercar no más, sino muchísimo más, porque el alcance de aquellos cañones de los barcos, el alcance eficaz, o sea, en línea recta tanto de los navíos como de las fragatas, era de 900 metros. O sea, para llegar a un objetivo tenían que acercarse a menos de 900 metros de él para poder acertar. Y eso es porque podían tirar por elevación los cañones, entonces llevaban muchísimo más lejos. Pero las cubiertas de los barcos, los entrepuentes son muy estrechitos, muy bajitos, y los cañones de los barcos, de los navíos y fragatas, no podían tirar por elevación. Así que tenían que acercarse a menos de 900 metros, pero 900 metros en una situación de viento de componente norte, como hemos dicho, aquí los navegantes lo saben, con viento que venía de las barranqueras, barcos que no podían ceñir, o ceñían muy poquito, entonces tenían que acercarse en una maniobra muy complicada y además una maniobra peligrosa en la cual si varaban pues perdían el barco, porque la costa tinerfeña, Santa Crucera también es muy peligrosa, es muy rocosa, entonces sabían que si se acercaban y se equivocaban en una maniobra, ahí se quedaba el barco y ahí sí que ya estaba preso de las baterías de tierra y perdían el barco. Eso ocurrió los días 21, 22 y 23 de julio, que es cuando venía el viento que digo de componente norte. Sí que había un barco, que era la bombardera Terror, que esa sí que podía tirar por elevación, o sea, estaba diseñado para eso, tenía una bombarda, un cañón que se elevaba a 45 grados y tiraba por encima y tenía un mayor alcance. Era pequeñita además, o tenía poco calado para acercarse en zonas de poco fondo, siempre remolcada por botes para que maniobraran bien. Pero claro, al acercarse también a las baterías nuestras, pues también corría el riesgo de ser alcanzado pues, por alguna de las baterías de aquí, como ocurrió, ya lo veremos. En fin, pues esa era más o menos. Los británicos solo traían una sola bombardera, que eso era muy poquito. O sea que Nelson confiaba en que el éxito del ataque a Santa Cruz iba a ser el éxito que tuviera la tropa de desembarco con los pocos cañones que pudieran desembarcar. Que eso era una jugada ya bastante arriesgada. Vamos, si pensamos, por ejemplo, en el bombardeo de Argel de 1784, para una flota similar de navíos y fragatas, pues la flota española llevó 71 lanchas bombarderas, para que se hagan una idea de la comparación, ¿no? Pero, en fin, con todo ese follón de cañones para arriba y para abajo y lo que he oído que ha dicho el documento de Carlos, de que has dicho que a Nelson le hirió una bala de mosquete y también que fue el cañón Tigre. ¿Con qué nos quedamos? Bueno, con el cañón Tigre, esa con la bala de mosquete. Esa es la pregunta, como el pelota que dice, me alegro mucho que me haga esa pregunta. Pues el Tigre, ¿fue el Tigre o no fue el Tigre? Los que dicen que no fue el Tigre se agarran al documento que firma el cirujano que dice que lo ha herido una bala de mosquete en el brazo derecho a Nelson. Pero, ¿por qué dice la gente que es el Tigre? Los artilleros, mi padre dice que era una pena tener un hijo artillero, mi padre era infante, claro, que una pena tener un hijo artillero, que éramos bastante burros los artilleros. Seremos burros, pero no tanto como para tirar con una bola así de gorda a personal al descubierto. A ese personal se le tira con metralla. Y entonces ya había metralla, no es un invento que hayan hecho los americanos en Afganistán. Habían y se llamaban bombas de racimo, lo mismo que se llaman hoy día las bombas de racimo que están prohibidas por las convenciones internacionales. Esas bombas de racimo eran los carretes de hilo de madera gordito, no el carrete finito de hilo finito, sino uno de madera que es más gordito, ¿eh? Imagínense eso. Eso tenía pegado con brea 6 balas de mosquete pegada con bolas. Cada uno de estos carretes, llamémosle, se unía por un hilo, por un alambre, a otro igual con otras 6 bolas. Y así sucesivamente hasta tener 6 carretes. Iban metidos dentro de un cartucho. En el momento de la deflagración,
el calor hacía que la brea se deshiciera y por la boca del cañón salían 6x6, 36 balas de mosquete. Era una descarga muy superior a la que voy a hacer una sección de infantería. Y claro, si cuando cae Nelson además se dice que hiere, simultáneamente caen varios soldados más a su alrededor, lo lógico es que fuera una bala de metralla, un cartucho de metralla disparado por el Tigre. La tradición dice que aquel cañón era el Tigre, de ahí el enorme, perdonen la palabra, cabreo de la ciudad cuando se enteraron que llevaban el Tigre para formar una batería de salvas en Las Palmas. Y hubo casi una rebelión en la ciudad para que el Tigre se quedara aquí. Y de hecho el Ministerio de la Guerra le cedió el cañón al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para que se levantara el monumento a la gesta que todavía estamos esperando. Bueno, se lo cedió en 1897, pues queda esperanza que alguno de ustedes pueda ver algún día el monumento levantado. Y de todas formas yo me pregunto, como le contestó don Luis Cola a un periodista gran canario que le dijo, ¿usted me puede asegurar que el Tigre? Y Cola le dijo, ¿y usted me puede asegurar que no? ¿Por qué esa manía que tenemos en esta tierra de cargarnos todo lo nuestro? De hacer que los que habéis nacido aquí os sintáis orgullosos y los que no hemos nacido aquí también nos sintamos orgullosos de vivir aquí. Y nuestros hijos lo mismo. Es una historia legendaria, es una leyenda histórica, hay que conservarla. El Tigre se cargó a Nelson y punto, ya está. Bueno, Antonio, que está muy callado. Hemos hablado de los militares, siempre dicen todos los documentos que la defensa de Tenerife fueron las fuerzas regulares, las milicias, como ha citado, la artillería y la población civil. Población civil había gente que no formaba parte de las milicias, los mayores de 45 años, los escribanos, etcétera. Y además había autoridades civiles, estaba el Cabildo. ¿Qué hicieron esas autoridades civiles? ¿Qué hizo el pueblo de Tenerife y el pueblo de Santa Cruz aquellos días? Bueno, pues la verdad que fue una labor no solamente, como dice el general, de los militares y del general Gutiérrez, sino también de las instituciones civiles, el Cabildo, y de los civiles que formaban lo que es avanzó antes, que se llamaba el paisanaje. El paisanaje era gente del país. Era gente del país, o sea, no eran militares, pero que colaboraba y participaba y ayudaba y complementaba las acciones de los militares. Estaban perfectamente alistados, es decir, había una serie de listas que se habían ido realizando, de forma que todo el mundo estaba afiliado, se sabía dónde estaba, quién era su familia, qué medios tenía, qué educación, si tenía caballerías, no tenía caballerías y qué podía aportar a la defensa, ¿no? Estaban sometidos a la disciplina militar, pero no llevaban uniforme. Algunos estaban armados, otros no. Y había muchas variedades o tipologías en cuanto a personas que participaban. Ya he hablado antes de los rozadores, pero también había gente, pues estaban los arrieros, estaban también pues sanitarios. Una cosa que es muy curiosa, se llama mujeres de ánimo varonil. Y toda esta gente, al final, ¿qué es lo que hacía? Pues básicamente pues misiones complementarias, como llevar munición, atraer víveres, custodiar prisioneros, evacuar heridos. Es decir, esa básicamente era la misión que llevaban a cabo. Por otra parte, ya fuera de lo que eran las personas que estaban encuadradas y alistadas en estos planes, pues hay que decir que había unos planes de defensa que estaban elaborados por el Cabildo y que eran complementarios con las disposiciones previas que había adoptado el general Gutiérrez, ¿no? Desde el primer momento, el Cabildo presta la máxima colaboración y eficacia del día 22, cuando se produce ese primer desembarco por la zona de Valle Seco hasta la mesa del Ramonal, pues se toman determinadas disposiciones, ¿no? Por ejemplo, pues se toca alarma y arrebato para alertar al resto de al resto de localidades de la isla y ya requerir ayuda del resto de la isla. Por otra parte, se mandan a las alturas de Valle Seco, se mandan ya un personal para que tome posición allí y haga frente a frente a los ingleses que se han subido por la parte, entrando a Valle Seco, los ingleses se habían subido por la parte derecha, pues en la parte izquierda, por encima de las alturas del Paso Alto, donde se coloca este personal, que lo manda directamente ya el Cabildo, ¿no? Por otra parte, se hace acopio de víveres ante lo que pueda pasar, porque hay que alimentar a la gente, y de hecho el Cabildo se encarga, con ese acopio de víveres, se encarga pues de suministrar suministros de boca pues a la persona que está por Tejina, que está por Bajamar, que está por Taganala, por Punta Hidalgo, en fin, por todo lo que es la zona en la cual pues había acciones previsibles. También se alistan a los sanitarios, también lo que es el apoyo
espiritual a través de, pues, de pedir rogativas, de disponer de párrocos que animasen a la gente y que le diesen consuelo espiritual. Digo animar también porque hasta cierto punto había un punto de guerra de religión, dado que en ese momento pues, España es católica y el que ataca pues, son los ingleses que no son católicos, ¿no? Y luego también, en último lugar, pues bueno, también todos los capitales y los bienes importantes que había aquí en Santa Cruz de Tenerife son llevados hacia el interior, a la zona de la laguna, y también se ayuda y se apoya el repliegue o el alojo en la zona interior de aquellas familias, niños, etcétera, que se van evacuando hacia el interior de la laguna. Y también otra de las disposiciones que se toman es colocar una serie de cañones en la zona de Gracia, casi llegando ya a la laguna. Se ponen 6 cañones ante la eventualidad de que realmente al final desembarquen los ingleses y vayan a lo que es lo importante en ese momento, que es San Cristóbal de la Laguna, que es la capital de la isla. Es decir, se toman bastantes disposiciones con bastante rapidez. Además de esto, aparte del plan de defensa, aquí en Santa Cruz de Tenerife hay una cosa que se llama el plan de rondas. ¿Qué es el plan de rondas? Pues es un mix entre lo que sería la policía local y una protección civil. Son personal que está ahí pues, atentos afuera de lo que son las operaciones militares, donde haya incendios, pues socorrer a apagar el incendio, donde haya heridos, evacuarlos, donde haya alguien que quiera hacer pillaje o saqueo, pues impedir que se haga ese pillaje o saqueo. Es decir, está todo bastante organizado. Pero bueno, aparte de lo que estaba ocurriendo aquí en tierra con ese plan de rondas, pues también hay otra gente, lo que se llama la gente de mar, que hacen otra serie de actividades, ¿no? Y creo que el más indicado eres tú, ¿no, Luis? Sí. No, efectivamente, gente de mar habían unos cuantos, porque en aquel el 25 de julio de 1797, aquí en esta rada, la que empieza a partir de aquí del Castillo de San Miguel, que está aquí debajo hacia el sur, que además la rada se mete hacia adentro, no es esto que uno mira de aquí, ve el cabildo y ve todo el muelle en línea. No, la rada empieza... Aquí empieza hacia adentro y todo eso está ganado al mar. Bueno, pues en esa rada que ahora está oculta bajo el cemento, en aquel día estaba fondeada la fragata Princesa de la Real Compañía de Filipinas, del bergantín La Estrella, la goleta Correo Reina María Luisa, la goleta Delicia, la balandra Aurora, la fragata Apolo, el queche Los Tres Amigos, una fragata danesa y 3 pequeños barcos mercantes británicos que habían sido clausurados o sellados por el capitán de puerto Carlos Adán, el alférez de navío Carlos Adán. Bueno, los pilotos de todos estos barcos, los españoles, desembarcaron y fueron adiestrados por los artilleros tinerfeños para utilizar los cañones violentos en la lucha callejera que apoyarían a las milicias y a la infantería. Y además luego formaron también las rondas, también se crearon una serie de rondas de mar, y algunos de ellos pues, se dedicaron, por ejemplo, a dar la voz de alarma. Por ejemplo, los que estuvieron embarcados en la fragata Princesa dieron la voz de alarma cuando llegaron los ingleses, la primera oleada de barcas, o los tripulantes de la goleta Reina María Luisa, que apoyaron la defensa de los fuertes de San Pedro y San Antonio, situados en la avenida Naga, como ha comentado antes el general. El fuerte de San Pedro se ve perfectamente, porque queda todavía el cimiento semicircular, está visible. O, por ejemplo, los 110 tripulantes de la corbeta francesa La Moutin, pues también reforzarían las defensas costeras, precisamente del castillo de San Miguel, aquí debajo, donde estamos nosotros ahora. Bueno, la gente de mar local también compuso pues otras rondas de mar, que entre otras cosas también se encargaron al mando del alférez de navío, del capitán de puerto, el alférez de navío Carlos Adán, de inutilizar todos los botes británicos que iban varando por las costas. Mientras los ingleses desembarcaban, iban por allí, pues ellos iban rompiendo esos botes para que no pudieran luego huir. Y en fin, y de todos esos, como digo, que se integraron, muchos de ellos se integraron, sobre todo los contramaestres, que eran los más espabilados, se integraron a esas rondas, a las milicias, en la lucha callejera, que eso te devuelvo la pregunta, sí que te toca a ti, que la lucha callejera es de tierra. Bueno, pues, ¿qué es lo que ocurrió básicamente en tierra? Bueno, en primer lugar hay que hacerse consciente de que lo que es una operación en tierra, básicamente es algo organizado, no es un grupo de gente que está ahí luchando, cada uno como cree oportuno, ¿no? Sino que tiene que haber pues, un mando y control. Para mandar hay que ver a la gente, hay que saber dónde están, en qué situación están, que nos manden información, que les mandemos órdenes, etcétera. También las unidades pues, tienen que tener campos de visión donde identificar al enemigo y saber dónde está. Hay que tener campos de tiro donde poder ejercer que las armas pues, tengan su máxima eficacia y su máximo alcance. Es decir, hay un montón de condicionantes. Es fundamental también que las unidades sean capaces, entre ellas, de apoyarse y de poder moverse por el terreno, ¿no? Pero aquí no fue tan sencillo, ¿no? Por una parte,
era un desembarco. El desembarco implica, como se ha visto antes, que había un montón de embarcaciones que bajaban con mucha gente. Bueno, eso no puede llegar en un orden indeterminado, sino que hay un plan de movimientos, de forma que tal como queremos que las unidades luego en el terreno, en la costa, actúen, pues tienen que llegar con una secuencia determinada. Bueno, pues no solamente no fue un ataque normal, porque no solamente era un desembarco, que era bastante complejo, sino que aparte pues, se produjo de noche, con lo cual pues, esa capacidad de coordinar, esa capacidad de saber quién me hace fuego, desde dónde, a dónde hago fuego yo, por dónde estoy yendo, me estoy apoyando en mi compañero, no me acompaño en él, pues por la noche es bastante más complicado. Si a eso le añadimos que encima el desembarco se produce en una zona urbanizada, en la cual hay una serie de callejones, en la cual hay un desconocimiento de lo que hay detrás de la tapia, hay un desconocimiento de quién está detrás de casa, todavía se complica mucho más. Entonces, los ingleses lo tuvieron bastante complicado aquí, ¿no? Hay que decir que desde el principio pues el ataque no fue bien, porque como hemos visto, pues la artillería actuó a fondo, es decir, se desarticuló ese plan de desembarco que tenían los ingleses, por una parte, gracias a la artillería, a la reacción de la artillería, y por otra parte también a esas corrientes que, según parece, pues se fueron llevando parte de las embarcaciones más hacia el suroeste, ¿de acuerdo? Entonces, no desembarcaron ni donde querían ni como querían, ¿de acuerdo? Eso es lo primero que hay que decir. Posteriormente, como ya veremos en un momento determinado, todos pensaban desembarcar en el Barranco de Santos, pero tuvieron que marcharse posteriormente porque lo rechazaron hacia el Barranquillo del Aceite, es decir, que ahí se alteró. Y muchas de las embarcaciones pues, fueron rechazadas también, como se ha comentado. Es decir, desde el primer momento se desarticuló lo que es el dispositivo enemigo para avanzar. Luego fue canalizado y frenado. ¿Cómo? Pues a base de las repetidas veces en las cuales el inglés, conforme iba progresando por las calles, se encontró con el rechazo de las fuerzas que estaban en los diferentes sitios. Por una parte hubo un avance que iba hacia el castillo de San Cristóbal, en el cual fue rechazado, en lo que ahora mismo sería la calle Bravo Murillo, fue rechazado y tuvieron que volverse para atrás. En el mismo Barranco de Santos, como he dicho, también fueron rechazados. Es decir, sufrieron bastantes rechazos y al final fueron canalizados acabando pues, en lo que es el convento de Santo Domingo, que es la actual zona del Teatro Guimerá, la antigua Recoba, que es donde acabaron y donde realmente pues, llegaron, pero llegaron con bastante tocados. Oye, pero Antonio, en ese desconcierto que hubo, sabemos que hubo un momento muy grave, un momento de inquietud, que el general Gutiérrez estaba realmente preocupado porque no sabía qué había ocurrido con el batallón de infantería de Canarias, ¿no? ¿Qué ocurrió realmente con ese? Bueno, el batallón de infantería de Canarias, como decía al principio, es la fuerza, básicamente de los 500 hombres que hablaba al principio, de esos 500 hombres, la mitad eran el batallón de infantería de Canarias. Estaban en la zona del Museo de Naturaleza del Hombre y entonces, cuando oyen que se produce el combate, pues se dirigen hacia el castillo de San Cristóbal. Es decir, van a cruzar lo que es el puente que está a la altura de la iglesia de la Concepción con objeto de irse hacia la plaza de la Candelaria, básicamente. Pero cuando ocurre esto, de repente se dan cuenta de que hay un desembarco inglés en lo que es la playa de la Carnicería, la desembocadura del Barranco de Santos, y que los rozadores que estaban allí, que al final recuerdo que eran 40 personas armadas nada más, con un palo, al final con una hoz, que eran civiles, que no tenían una estructura ni una formación militar, se están retirando, están replegando. Es decir, ante ese empuje de unas 18, 20 y tantas embarcaciones que quieren desembarcar allí, ellos se retiran sin mostrar ni enfrentarse a los ingleses. Entonces, el teniente coronel que manda ese batallón, lo que hace es básicamente las fuerzas, en vez de cruzar el Barranco de Santos, se dirige hacia la embocadura, planta allí dos cañones, establece a su gente y, bueno, pues a base de una serie de descargas de fusilería, lo que hace es desarticular ese desembarque, que era el principal. De las 30 y tantas embarcaciones que tenían los ingleses, más de 20 estaban desembarcando por esa zona. Bueno, pues consigue, en primer lugar, que allí se queden varias embarcaciones o chalupas, se queden varadas y que el resto de los ingleses se marchen otra vez por el mar un poquito más hacia el noreste. Es decir, son los que al final van a ir a parar a la calle de Barranquillo. ¿Esto qué ocasiona? Pues que el batallón, que tiene que ir en ayuda del general Gutiérrez en el castillo de San Cristóbal, se retrase. El general Gutiérrez se pone inquieto, piensa que algo ha ocurrido, oye disparos, no viene nadie, y entonces lo que hace es mandar pues un enlace con el objeto de que busque al teniente coronel y diga, venga, vete para acá o qué está ocurriendo, ¿no? Es el teniente Sierra, que con bastantes incidencias consigue al final contactar con el batallón a la altura del Barranco de Santos, iglesia de la Concepción, y en ese momento le dice que le requiere el general Gutiérrez. Aún le costará bastante al batallón llegar a la plaza de la Candelaria, porque intenta ir por dos partes, una por encima y otra por debajo de lo que es la iglesia de la Concepción. Allí se encuentra con
con los ingleses, tiene varios enfrentamientos, se dividen en dos facciones que luego se vuelven a reagrupar, pero al final llega a lo que es la Plaza de Candelaria. Entonces el general Gutiérrez, ya con la reserva en la mano, lo que hace básicamente es emplearla de la siguiente forma. Refuerza lo que es el castillo, que había tenido bastantes bajas, lo que es el castillo, el cuerpo de guardia, lo que es el muelle, con unas aproximadamente 60 personas, y con las otras 160 que le quedaban, lo que hace básicamente es mandarlas a lo que es la Plaza de Candelaria, a todas las calles que van hacia la izquierda, lo que es la calle Cruz Verde y paralelas, ¿de acuerdo? De forma que ya queda confinado todo el enemigo entre lo que es Barranco de Santos, lo que es la costa y lo que es, por así decirlo, la prolongación de la Plaza de Candelaria por la calle del Castillo. Y ahí coloca personal, los grupos de 40 personas, cada uno con un cañón, y empiezan a hostigar a los ingleses que estaban confinados en esa zona. A los ingleses que no conocían el terreno, que no sabían el volumen de fuerzas que había, se quedan desconcertados, aparte de por la reacción, porque no saben realmente ni dónde ni cuántos enemigos hay. Y al final lo que hacen es básicamente irse hacia lo que busca siempre el militar, es un sitio dominante desde el que pueda controlar un poco la situación. Se van subiendo cuesta arriba, hacia el interior, en parte por lo que estoy diciendo, por la presión de las fuerzas que había dispuesto el general Gutiérrez, y en parte también porque les habían orientado hacia arriba, porque ellos querían haber ido hacia lo que es la Plaza de Candelaria, alguien los orienta también hacia arriba y se van yendo allí. Y al final es donde se reúnen en lo que es el convento de Santo Domingo y donde tendrá lugar, pues al final, lo que es la rendición. Hay uno de los elementos de la gesta que es absolutamente visible porque está en el Museo de Almeida, muy valorado por nosotros y sé que también por los británicos, que son las banderas británicas. ¿Estas se obtuvieron en combate? ¿Se robaron? ¿Cómo se obtuvieron? Parece que no es como más que aquí quitar un poco lo que es la épica. Hay que decir que los ingleses lo tuvieron muy complicado por lo que he dicho antes, pero también la defensa fue muy brava y fue pues un factor muy importante de lo que es la defensa. Y en el caso de, quitando esa épica, pues también hay que decir que las banderas que se capturan a los ingleses no se capturan lo que alguien piensa una situación épica en la cual ataca y de repente le quita la bandera, se la arrebata y todo esto. No. Las banderas se encuentran ambas en unas chalupas que habían quedado en la costa, en concreto la primera de ellas queda en lo que es el Barranquillo, en la desembocadura del Barranquillo del Aceite. Un cabo de milicias, Correa, es el que había estado allí combatiendo con más milicianos, más componentes de las milicias, había estado combatiendo contra los ingleses, cogen gente prisionera, se la llevan a esa gente prisionera al castillo de San Cristóbal y a la vuelta para reconocer lo que quedaba por allí, pues empiezan a encontrar por ahí una serie de materiales, ¿no? Pues canasto de cartuchos, un cañón y entre las cosas que recuperan está una bandera, que es la bandera precisamente de la fragata Emerald, que son las fragatas que formó parte del ataque. Esta bandera que hace allí, pues esta bandera, de acuerdo con la normativa británica, el jefe de cada fragata, cuando va a desembarcar en su chalupa, pues tiene que llevar la bandera de su fragata de origen, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues en este caso hizo una custodia bastante pobre de lo que es esa bandera, ¿de acuerdo? Con motivo de la refriega del combate o lo que fuese, pues evidentemente dejaron ahí la chalupa, la bandera no la cogieron. Y bueno, esa es la primera de las dos banderas. Hay que decir que, según las malas lenguas, el capitán Waller, que se ha dicho antes, luego no ascendió más. Es decir, cuando volvió luego al Reino Unido, le hicieron allí pues, un cuarto grado y ya no ascendió más, que algo le debía afectar. Y la segunda bandera, que es lo que se llama la bandera grande, esta es recogida en el Barranco de Santos, no es recogida por un militar, sino que es recogida por un civil que se encontraba precisamente haciendo lo que hablaba antes Luis, destrozando las chalupas que había por allí, que habían dejado los ingleses y rompiéndolas para que no pudiesen reembarcar. Bueno, pues en ese trasiego por las embarcaciones, rompiéndolas, también pues se encuentra ahí una serie de tambores, una serie de fusiles y encuentra una bandera que se llama bandera grande porque era una bandera mucho más grande que las que llevaban las fragatas a bordo. Es una bandera que se encuentra perfectamente plegada y nueva perfectamente. Y esa es la bandera que se presume, que estaba prevista, que los ingleses llevaban para hacerla ondear en el Castillo San Cristóbal una vez hubiesen tomado la plaza, ¿de acuerdo? Entonces, el valor de esta bandera es mucho más importante por cuanto estaba orientada directamente a manifestar esa presencia inglesa sobre el terreno. Y bueno, yo tengo que pasar la voz, mi general. Vamos. Por cierto, hablando de destrozar embarcaciones, ¿qué batería hundió al Fox? Bueno, aquí tendría que estar aquí Juan Tous, que es el que sabía hacer un cálculo que hizo el año 2015, publicó en la prensa local, y era un cálculo de física, dinámica,
teniendo en cuenta la hora en que las barcas inglesas dejan el punto de concentración, la velocidad que traen los convoyes, los alcances máximos y eficaces de las piezas y la hora en que se descubren que están las barcas ya aquí metidas en la rada, Juan calculó que el Fox estaba bajo el alcance de la batería de Paso Alto, de la batería de San Miguel, de la de San Antonio. San Antonio estaba donde hay esas figuras antropomorfas en el paseo marítimo, 8 o 10 figuras allí en un monumento, pero debajo, a flor de agua. Y de la batería de San Pedro, que era la que tú has citado antes, que todavía le queda la forma de esto. Yo descarto la de Paso Alto porque pillaba un poco lejos ya, fuera del alcance eficaz. Y además con los cañones ya un poco, con mucha deriva a la derecha. Y descartaría también la de San Antonio, porque esos barcos que tú has citado antes, varios de ellos estaban fondeados delante de la batería de San Antonio, con lo que tiene que tener un campo de tiro bastante peligroso. O sea que a mí me quedan esta, San Miguel o San Pedro. Aquí has dicho también uno de vosotros que había 100 y pico ingleses de defensa próxima de la batería de San Miguel. Los ingleses se aseguran que fue un cañón de San Miguel. Los franceses, 100 y pico franceses de la Moutin apoyando la defensa. Y dicen que fue un cañón de aquí de San Miguel. Había otra batería ahí mismo, Santa Teresa, donde estaba el Sobispán, una batería semienterrada, y los artilleros de Santa Teresa dicen que fue San Miguel la que lo hundió. Sin embargo, los de San Pedro dicen que fueron ellos, claro. El barco se hundió muy rápido, fue un disparo por debajo de la línea de flotación, se hundió enseguida, y lo que me lleva a pensar si no pudieron ser a lo mejor dos impactos distintos y simultáneos, prácticamente simultáneos, los que hundieran el Fox, porque se fue a pique, llevaba muchos hombres, 100 y pico, ¿no? Y se fue a pique con 97 hombres, se hundieron y se ahogaron allí. O sea que fue un disparo afortunado, tirando a bulto por la noche, con las luces de lo que se veía delante, pero yo me inclino porque aspirante número 1, San Miguel, y aspirante número 2, San Pedro, en el hundimiento. Y bueno, Luis, hemos hablado del hundimiento del Fox. ¿El Fox qué era en realidad? Y fue otra pregunta también, ya la enlaza. ¿Fue el único barco que hundimos o hubo más? Bueno, el Fox efectivamente es el único barco del que hay suficientes testimonios, o el barco del que hay suficientes testimonios de su hundimiento, que efectivamente no era un barco de la Royal Navy, sino un barco corsario contratado por el almirantazgo británico, su comandante, que era el teniente navío John Gibson, y que se hundió con él, murió con él. Tenía patente de corso otorgada por el rey inglés. Y además era el dueño, o sea, era el armador y propietario del barco. Este tipo de barcos eran unos barcos muy ligeros, muy rápidos, con una gran capacidad para ceñir y muy adecuados, con una tecnología también muy avanzada entonces, muy novedosa. Tenían, aquí que se puede decir, porque ustedes son navegantes mucho y lo entienden, tenía quillas deslizantes, tenían orzas deslizantes, eran las primeras embarcaciones de la historia que tenían quillas deslizantes, y entonces era muy apropiado pues para operaciones de inteligencia, para operaciones de mandar información o correos urgentes a lugares muy complicados donde hubiera que ceñir o tuviera que ir con mucha velocidad para infiltrar gente, operaciones de noche, en fin. Era un barco muy especial para ese tipo de cosas. Sin embargo, la noche que se hundió, pues iba remolcado por unos botes de remo, lleno de gente hasta arriba, 298 soldados creo que iban en él. En fin, se estaba utilizando un barco de una enorme tecnología, se estaba utilizando como una simple gabarra. Imagínense ustedes que saben de lo que es un Copa América, imagínense un Copa América lleno de gente hasta rebosar, remolcado por una zodia, ¿no? Pues bueno, pues eso. En fin, las crónicas hablan también de una ausencia, que es la de la bombardera Terror, a la que se vio por última vez abarloada a la banda de sotafuego del Theseus, el buque insignia de Nelson, que fueron sorprendidos, como ya se ha comentado antes, y antes ha comentado también Carlos, fueron sorprendidos por el fuego de la batería de San Andrés el día 25 de julio, cuando ya se había firmado la capitulación, pero el teniente Feo no se enteró porque no le había llegado, porque estaba en un lugar muy difícil, muy inaccesible, la
la torre de San Andrés, bueno, pues le llegó, la batería llegó a alcanzar al Teseus, le hizo daños en la arboladura y el Teseus tuvo que picar urgentemente el cable de fondeo y hacerse a la vela para librarse del fuego que le estaba tirando la batería de San Andrés. Como digo, la bombardera estaba abarloada a la banda de sotafuegos del Teseus y al picar el fondeo se fue el Teseus, pero de la bombardera ya nunca más se supo, o sea, desapareció. Y esa es la ausencia. O sea, el Fox, sabemos dónde está, pero la otra. Oye, Luis, y igual que recuperamos las banderas, como marino, ¿se puede recuperar algo de los pecios que quedan ahí o de algún tipo de material, bombardas o algo así por el estilo? Bueno, pues la bombardera es complicado, ¿no? Porque la bombardera, como digo, estaba abarloada, o por lo menos la última noticia que se tiene de ella es que estaba abarloada al Teseus, o sea que si está hundida en ese lugar, está hundida en el lugar donde los diarios de navegación británicos sitúan la posición del fondeo del Teseus en ese día, en la noche del 24 al 25. Y esa posición, si ustedes van a la dársena pesquera y se fijan en la fábrica de chocolate y en la fábrica de cloro, pues en medio, ahí, debajo de la tierra ganada al mar, ahí es donde estaba fondeado el Teseus aquel día o aquella noche. Así que va a ser difícil, ¿no? Encontrar la Terror va a ser complicado. Y con relación al Fox, bueno, pues hace unos años en la Comandancia Naval de Tenerife se hizo una reunión de expertos, vinieron buceadores, marinos, prácticos del puerto de Santa Cruz y, por supuesto, artilleros, y estuvieron, como no, el general Emilio Abad y el coronel Tous, y entre todos cada uno aportó sus conocimientos para ver dónde podía estar hundido el Fox. Y se concluyó que el Fox tenía que estar hundido en el arranque del muelle sur, donde está en el arranque del espigón del muelle sur, donde está la placa que conmemora la escala de Magallanes Elcano, donde está el Corrello de la Palma, ahí en ese espaldo, ahí debajo, o bien en el beril, ahí a continuación del espigón, hay un beril que baja 40 metros de fondo, pues ahí, o cayó por el beril o está ahí. Esos son los lugares en donde podía estar el Fox. Oye, ¿y el otro? El Flora famoso, es la última pregunta que hago, palabrita. el Flora famoso, ese que aparece después de tantos años leyendo los papeles, nunca apareció y de pronto aparece un barco nuevo, el Flora, que no está en la relación de barcos asignados a... Efectivamente, es un barco interesantísimo porque efectivamente no figura entre los barcos asignados a Nelson, es también un cúter parecido al cúter Fox. También es un barco corsario y su comandante, que se llamaba James Ready, también tenía patente de corso, pero, sin embargo, hay testimonios en la prensa británica que dicen que sí que estuvo aquí, en la batalla de Santa Cruz de Tenerife. Incluso, ¿te acuerdas que desciframos lo que quería decir aquella revista? Claro, en términos británicos, lo que decía es que el barco había sufrido la rotura de la verga de Velacho. Aquí, alguno de ustedes, seguramente Paco Romero, sabe lo que es la verga de Velacho. Y Juan también, Jesús también Rial, saben lo que es la verga de Velacho. Pues en fin, lo cuenta, le rompieron la verga de Velacho de un cañonazo, aquí en Santa Cruz de Tenerife. Bueno, el caso es que ese barco tenía un destino muchísimo más importante que el de participar aquí en el combate. Debía depender de Jervis como buque correo por esa capacidad que hemos dicho, de su gran velocidad y agilidad, y capacidad de ceñir también, de capacidad de navegar contra el viento, y Jervis le encargó una importantísima misión. Se ha hablado aquí de la carta que escribió Nelson el día 27 de julio, cuando salió de aquí de Santa Cruz, ya muy deprimido, abatido, sin brazo, y le pidió a Jervis que cuando llegara a la bahía de Cádiz le facilitara una fragata, que sería la Seahorse, que le llevara a Spithead, a Inglaterra, para retirarse allí y ya no volver a figurar nunca más en las listas de dotaciones británicas. El caso es que Jervis sabía del arranque que tenía Nelson, de su carácter arrojado que tenía, y hizo una cosa, mandó al Flora, era un barco más rápido incluso que la Seahorse, lo mandó por delante de la Seahorse y embarcó, se pueden ustedes imaginar a quién, pues a Waller. Embarcó a Waller, al que le habían robado las banderas, lo embarcó, le sacó de su fragata, que era la Emerald, obviamente. Le desembarcó de la Emerald, lo embarcó en el cúter Flora y lo mandó a Spithead para que avisara al almirantazgo de que iba a llegar Nelson en una fragata, en la Seahorse, y que debían de prepararle un recibimiento para sacarle de ese abatimiento y convertirle en el héroe que en aquel momento necesitaba Inglaterra. Esa era la misión, esa fue la misión importantísima de
de flora. Y bueno, ya sí... Un gabinete de prensa, bueno, ¿no? Sí. Y yo creo que ya casi estamos terminando. Estamos terminando. Estamos casi terminando, pues ya permítame hacer una pregunta a Emilio. Una pregunta que tiene mucho, que nos tiene a todos ahí dándole vueltas y, en fin, y que se ha hecho muchas veces, y es la siguiente, ¿no? ¿Cuál era la misión de Nelson en Canarias, ¿no? ¿Era simplemente una misión corsaria, hacer un acto corsario en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, obtener aquí el tesoro que hubiera en la ciudad y llevárselo, o era realmente una misión de conquista de todas las Islas Canarias? Bueno, y voy a intentar ser muy breve porque ya es muy tarde y todos tenemos que ir a casa. Yo tenía aquí un montón de hojas y no se las voy a leer todas, desde luego. Pero si tuviera que resumir en 3 palabras, diría: Nelson vino a por todas. Ese sería el resumen, y espero que cuando termine de leerle un poquito cosas, porque ahora no las quiero decir, sino leerlas, porque son transcripción exacta de documentos ingleses, estarán ustedes de acuerdo conmigo. Todos sabemos que Inglaterra codiciaba las Islas Canarias desde siempre. ¿Por qué? Hay una razón estratégica fundamental. El control, el impedir que la flota de India llegara a las Indias, que pasaba por aquí siempre en el viaje de ida y algunas veces en el de retorno a vuelta, impedir o dificultar la flota de Indias, que era eso le hacía ganar a Inglaterra muchos puntos en detrimento de España. El general Ripoll Valls, y aquí hay quien lo conoce, está por ahí el coronel Márquez, por ejemplo. El coronel Ripoll Valls no tiene nada que ver conmigo, a pesar del apellido, que fue capitán general de Canarias el año 97, cuando el bicentenario, lanzó otra idea además. Inglaterra ya había puesto los pies en la India. Inglaterra necesitaba asegurar una ruta marítima desde Spigedo, desde Londres, de donde fuera, hasta la India. Ya tenían Adén, ya tenían Zanzíbar, ya tenían el Cabo, que se lo habían quitado a los holandeses pocos años antes, ya tenían bases en Nigeria y ya tenían a su gran aliado los portugueses en Lisboa. Pero la singladura de Lisboa a Nigeria, muchos marinos aquí y en aquel tiempo mucho peor, era demasiado larga, demasiado peligrosa, y se necesitaba repostar agua, rehabituallarse, cargar viveros frescos contra el escorbuto, etcétera, y las Islas Canarias estaban ahí en medio tentadoras. Y había que aprovechar una ocasión. Y lo mismo que en la guerra de sucesión española se aprovechó la ocasión para tomar Gibraltar, y vino Jenin aquí 2 años después de Gibraltar a tomar esto. No lo consiguió, lo otro sí. Nos robaron aquello y esto no lo pudieron robar en 1706. En 1797 surge la ocasión, la batalla del combate de San Vicente y la flota española allí. Tienen la ocasión dorada para hacerlo. Hay quien dice que fue una operación de corsarios. A mí yo dudo mucho. Los ingleses eran muy proclives a los corsarios a hacerlos luego almirantes, pero no a los almirantes a hacer los corsarios, al revés, como ocurre con Nelson. Y yo yo es que pongo la mano en el fuego que no fue una operación de corsario, como van a ver ustedes. El año 97, Pedro Antonio Auquilla, Luis Cola Benítez y Dani García Pulido editaron este libro que se llama Las fuentes documentales del 25 de julio, que está, como ha dicho Luis antes, a su disposición en la página web de la tertulia, en el que se recoge la transcripción en el idioma original, porque hay muchos documentos extranjeros, y la traducción en español, de todos los documentos que habían aparecido hasta el año 97. Pero luego, los que son investigadores de verdad, y aquí hay 2 ahora mismo que levantaron en la liebre del paralelo del meridiano de Tenerife en el viaje de Magallanes, siguen investigando. Y a algunos se les olvida, se quedan anclados en el año 97. En el año 2008, los mismos 3 autores, Ontoria y Cola, ya en el cielo, y Dani García Pulido, sacan este libro con 70 documentos más que han aparecido, franceses, ingleses, españoles, norteamericanos, y hasta una relación que se compró por 5.000 pesetas a un señor que la había cogido del vertedero de Arico. Una relación de la batalla, lo que había sido el combate. Bien, en este documento, ya figura
la intimación o intimidación que le manda a Nelson, que quiere que Trubri le entregue al general Gutiérrez al llegar aquí, que no se la pudo entregar nunca porque no tuvo ocasión. Pero en este aparece otro documento más del que le voy a leer unos párrafos. Es una colección de documentos ingleses que se llaman Los papeles y las cartas del vicealmirante Nelson, que se había publicado en 1846. La falacia inglesa había cubierto aquello. Se habían salido trocitos, pero no había salido la documentación entera. Y en esta salen las cartas que que Nelson y su jefe inmediato, el almirante Yerby, sostiene. Les voy a leer textualmente para que vean que no soy yo el que lo dice. Hay una carta de Nelson al almirante el 12 de abril del 97, o sea, 3 meses antes, en que le propone una acción contra Tenerife que, comillas, arruinaría a España y tiene todas las probabilidades de elevar a nuestra nación al mayor grado de riqueza que nunca haya logrado. ¿En una operación de corsarios? Por venir a llevarse un barco aquí que decían que estaba cargado de riqueza, va a alcanzar Inglaterra el mayor nivel que nunca y va a arruinar a España. Yo no me lo creo. Nelson le pide a Yerby que le ponga a su disposición nada menos que, comillas, el ejército del Elba con 3.700 hombres, cañones, morteros y todo el equipamiento ya embarcado. Ellos harán el trabajo en 3 días, probablemente en mucho menos. A venir a buscar un barco, 3.700 tíos, artillería, mortero, y van a hacer el trabajo en 3 días. No es trabajo de corsario. Y, por si acaso no le concede eso, dice que le manden, comillas de otra vez, los Royal, que eran unidades de élite, unos 600 que están en la flota, con artillería suficiente para el asalto. Y como tiene usted la capacidad de consiga también los buques almacén y otros 1.000 hombres adicionales que asegurarían más el éxito de la empresa. En vez de una operación corsaria, era llevarse la 6ª flota americana actual, por lo menos, aquello. Y luego está la correspondencia, otra correspondencia que mantiene Nelson con Yerby. Nelson le está pidiendo instrucciones de que cuando llegue aquí, ¿qué va a pasar? Y Nelson le dice que cuando se envíe la intimación, lo que le manda a través de Trubri a Gutiérrez, para exigir la rendición inmediata de Santa Cruz, esto es textual todo, o de la isla entera, con la entrega de totalidad de los cargamentos de todos los barcos que estén atratados en el lugar, que entreguen además todo tipo de bienes, además de cañones, mercancías, con excepción de los productos dedicados al consumo de los habitantes. Y dice, si esto se lo tiene que demandar a Santa Cruz solo o a toda la isla de Tenerife. Y Nelson le dice, Yerby dice, a la totalidad de la isla. No es un ataque corsario, precisamente, cuando está pidiendo a totalidad de la isla. Y que si se le han entregado todo, entonces no pide una contribución que encima los habitantes no tengan que pagar un dinero además. Y pregunta Nelson, agárrense ahora, ¿qué contribución deseo que solicite para la preservación de la propiedad privada por lo que respecta a Gran Canaria? Y contesta Yerby, y Palma, Gomera, Fierro, Fuerteventura y Lanzarote. O sea, que no era una operación de corsario contra un barquito aquí solo. Y Nelson vuelve a preguntar, y en el caso de una negativa que yo pueda considerar que no está en términos razonables, ¿hasta cuándo continuaré con la propiedad del lugar? Y a esa pregunta no tiene respuesta de su almirante. Y la intimación, que sí estaba antes, que ya estaba algo aprovechada, consta de un preámbulo y de 5 artículos. Les voy a leer parte del preámbulo y los 5 artículos y ya me dirán ustedes a lo que venía Nelson aquí. En el preámbulo dice que ha venido a exigir la inmediata entrega del navío Príncipe de Asturias, junto con su entero y completo cargamento, y asimismo todos los cargamentos y propiedades que se hayan desembarcado en la isla. Ofrezco los términos más honrosos y liberales, que si son rechazados, los horrores de la guerra recaerán sobre los habitantes de Tenerife y deberán ser imputados por el mundo a vos y únicamente a vos, pues destruiré Santa Cruz y las demás poblaciones de la isla por medio de un bombardeo y exigiré una pesada contribución. Bueno, hasta aquí podemos decir, hombre, le ha dicho que quiere que le dé el barco, que es lo que aseguran algunos. Pero empieza a ver los 5 artículos. Primero, deberán entregarse los fuertes,
las baterías, los castillos, poniendo en el momento a las fuerzas británicas en poder de los mismos. Segundo artículo. La guarnición depondrá las armas, permitiendo, sin embargo, a los oficiales que conserven las espadas, muchas gracias, y la guarnición, sin condición de prisionero de guerra, sea transportada a España o se quedará en la isla siempre que su conducta agrade al jefe, a él. Tercero, con tal que se me cumple con que me entreguen los cargamentos ya citados, no exigiré a los habitantes ni la más pequeña contribución. Le ha quitado todo lo que había, porque encima le va a pedir algo. Cuarto, no se ejercerá intervención alguna en la santa religión católica, sus ministros y todas sus órdenes religiosas estarán bajo mi especial cuidado. Y quinto, las leyes y magistrados continuarán como hasta aquí, a no ser que la mayoría de los isleños desee otra cosa. Y para concluir, termina. Aceptados todos estos artículos, entregar los castillos, que la guarnición se vaya, etcétera, los ciudadanos depositarán sus armas al cuidado del señor obispo y del primer magistrado, siendo muy honorífico para mí tratar con estas personas y tal. Final. Espero media hora para recibir la aceptación o la repulsa. Yo, llegado a este punto, creo que todos estarán de acuerdo conmigo que las verdaderas intenciones de los británicos no fueron venir a por un barquito con mucha riqueza. La incongruencia del ultimátum que empieza exigiendo la entrada de un barco para que luego añade que entregue lo fuerte, que a la guarnición la van a deportar a la península, que van a respetar a la Iglesia Católica, ¿no? Y a la Iglesia Católica y a las leyes, lo que parece indicar que no se van a quedar 24 horas. En fin, Nelson, digan lo que digan sus compatriotas ingleses, no todos, porque la tertulia hemos estado en Inglaterra hace, ¿cuántos años ya? 4 años que estuvimos en Inglaterra, y allí, en el Club Naval, a la asociación Nelson Dispatch es la revista, la Nelson Society, les dijimos estas mismas palabras que le hemos dicho a ustedes esta noche. Las mismas palabras, y reconocieron que teníamos razón, que Nelson había perdido por su orgullo. Y a mí solo me queda decir que tuve la suerte de ser director del Centro de Historia y Cultura, y cuando muchas veces veía a los ingleses salir sorprendidos, serios, de ver la maravillosa exposición, especialmente la maqueta, y muchos de ellos pensando seguramente que aquella bala o lo que fuera que le pegó aquí a Nelson cuando levantaba el sable se hubiera derivado un poco, quizás la historia de Inglaterra hubiera sufrido un grandísimo cambio. Y allí en la entrada de Almeida seguía la bandera nuestra, no la que traían ellos para poner en el lugar. De manera que aquí también la Virgen de Candelaria no quiso ser inglesa, como en Zaragoza, ¿no? La Pirarica no quiso ser francesa. Los ingleses venían a por todas. Yo he acabado. Bueno, pues ya lo único que queda es entregarle un obsequio a los ponentes de hoy y terminamos.